Hola, mi nombre es José Salejos. Estoy estudiando actualmente la carrera de Administración de Empresas con la profesora Cecilia Ulúa. Estoy cursando con ella la carrera de Administración de Pequeñas y Medianas Empresas en la Universidad CNSI. El motivo de este video es para informarles acerca de mi proyecto final y sobre cómo me ha ido en el avance en la Universidad CNSI. Dentro de mi proyecto final abarcaremos lo que es la investigación de una pyme. Comenzaremos con la definición que es una pyme. Una pyme se considera una pequeña o mediana empresa. Esas pequeñas o medianas empresas tienen su crecimiento desde un corto plazo a un mediano plazo y a un largo plazo. En un largo plazo se debe de ver el crecimiento. Dentro de ese mismo crecimiento se debe de tener en cuenta que si la pyme es rentable o no rentable, si tienen ganancias o si no se tienen ganancias, y al mismo tiempo si es considerada como una pyme estable o como una pyme solamente laboral, la cual se mantiene en un margen de ganancias y en un margen de errores. Comúnmente es necesario tener en cuenta que una pyme siempre debe de tener un crecimiento constante, activo, el cual si llega un momento en el que se tenga un crecimiento, por así decirlo, en un stop, esto es indispensable. O sea, que no se vea mermada la producción de dicha pyme por algún pariente, algún familiar o algún problema que pudiera mermar el crecimiento de esta empresa. Yo elegí la pyme ByPower. ByPower es una empresa dedicada a la promoción. Esta promoción se dedica en cuanto a la creación de comerciales, en cuanto a la creación de perifoneos, de tipos de música, de algún arreglo musical referente a algún comercial, alguna campaña política, la cual poco a poco ha tenido su crecimiento a lo largo de los años. Esta empresa tiene como primordial característica que tiene un crecimiento constante activo gracias al saberse manejar dentro de diferentes ámbitos. Una característica primordial que debe tener una pyme es el crecimiento constante, el tener un equipo de trabajo estable, el saber identificar qué tipo de papel o qué tipo de rol se debe generar a lo largo de los trabajadores. Esto referente a que comúnmente en el Estado de México el 70% de las pymes son manejadas por empresas familiares. Esto genera cierto tipo de conflictos, ya que por ser un familiar se les dan cargos ejecutivos que actualmente no merecen, pero que sin en cambio se les dan por el favor de ser familia. Eso se debe de tener en cuenta, que las empresas no exactamente deben de ser familiares. Si se tienen con aliados, se tienen con algún tipo de empresario que ha comprado o una acción o una bonificación de la misma empresa. El tener una empresa familiar es una gran ventaja, ya que puede ayudar a los mismos empleados a saber y conocer que tienen un cierto tipo de escalafón gracias al apoyo que se le puede dar por el apoyo familiar. Más sin en cambio, no se debe tomar bajo ningún motivo en cuenta que la pyme o la empresa para la cual se está trabajando o que se tiene, no es obligatorio que todo familiar tenga un grado ejecutivo si él no lo merece. Esto con el objetivo de crear un grupo consolidado, el cual pueda ayudarte a tomar decisiones, pueda ayudar a crecer la empresa y que pueda poco a poco a ir mejorando el tipo de actividades que tiene la empresa. Dentro de esas mismas actividades se debe de identificar si los familiares o las personas que se tienen un cargo ejecutivo tienen la capacidad para poderse desarrollar dentro de ese mismo ámbito. Si la persona no cumple con las características que este mismo requiere, es necesario cambiarla, hacer otro tipo de cambios, el cual pueda beneficiar a la empresa poco a poco. Si la empresa tiene un crecimiento constante, esto hará que la remuneración sea mejor. Esto es mi proyecto final. Estas son las características que ha cumplido esta empresa, ByPower, que tiene un gran crecimiento, una gran organización, un crecimiento constante y muy activo, claro, en el que cabe mencionar que actualmente ya es una empresa reconocida no nacionalmente, sino a nivel de región, a nivel de estado. Es una empresa muy grande. Esta empresa es una pyme con un crecimiento constante. Actualmente tiene unos ingresos mayores a 15,000 millones de pesos. De tal forma que ya no es una pequeña pyme, se considera como una pyme ya desarrollada. Bueno,
En el caso de en caso del crecimiento en la Universidad Sensei, les puedo comentar que ha sido una gran experiencia de estar en esta universidad. Me permite desarrollarme dentro de mi área laboral, dentro de mi mismo conocimiento. Me ha ayudado a crecer, me ha permitido tener un gran conocimiento en cuanto a la expansión de las empresas, en cuanto al crecimiento de las empresas, qué características debe tener, y sobre todo me ha permitido tener una gran convivencia entre mi ámbito laboral y mi ámbito de estudio. Sin más por el momento, eso sería todo. Hasta luego.